A ver, vamos a hacer un repaso. 3 cosas que tienen que acordarse. Puedo empezar de cero, no hay problema. La primera, muy bien, David. Bien, muy bien. Por favor, dale un regalo a tu padre después. El mejor regalo es sacarte un 7, un 70. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasó con Pedro? No, ya está, David. ¿Qué crees, que el otro también se saque un 70? ¿Qué pasó con Pedro? Muy bien, Ana María. No puede hablar fuerte, pero está bien lo que está diciendo. Lárguelo como sea. Exactamente. Es una voz tan dulce como la de ella. Se escucha aunque estemos en pleno alboroto. A ver, de este lado. Acerca de el día del que hablamos sobre un cristiano carnal, exactamente. Y no es de hoy en día. Pablo a los corintios les llamó cristianos carnales. Y eran salvos. ¿Sí? De hecho, hay un maestro muy bueno de la Biblia que no cree en los cristianos carnales. Yo no sé qué va a hacer con esa hoja. ¿Qué más? Cuando yo escucho a un amigo tengo que tener cuidado qué voz estoy escuchando. Si la voz de Dios, es que conoce mucha Biblia. ¿Conoce Biblia? Sí, pero ¿conoce al Señor? ¿Qué más? ¿Qué era un discípulo? Un alumno, un aprendiz, ¿qué más? Un seguidor. Tenía una característica, un aprendiz que ¿qué? ¿Qué? Parece el que usé un dequeísmo que está mal. Un aprendiz que se esfuerza. ¿Cómo se esfuerza? Porque hay gente que quiere 24 horas trabajar y esforzarse. Pero ¿de dónde viene la fuerza de un cristiano? De la gracia, de la llenura del Espíritu Santo. Y después de eso el Señor le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y utiliza algunas palabras. ¿Cuáles son las palabras claves ahí? Niéguese, tome su cruz y sígame. Niéguese, tome, sígame. Niéguese, tome, sígame. Ahora, cuando pensamos en todo esto y vemos lo que significa seguirle, saben que hay muy poca gente hoy que es discípulo y hay muchos que son cristianos. ¿Entiende la diferencia? Cristiano, sí, yo voy a la iglesia los domingos, leo la Biblia, no, pero el pastor me la lee, escucho la radio. Cuando trabajábamos en el ministerio de BBN, lo que más me llamaba la atención era ver personas que las 24 horas escuchaban la radio. ¿Para qué? Para llenarse de qué, si se alejan de Dios. No, pero escucho buenos predicadores. Por más buen predicador que usted escuche, si no lee la Biblia en forma personal, usted no va a crecer, va a decrecer. ¿Escuchó bien? ¿Por qué? Si el predicador es bueno. Porque yo le estoy enseñando lo que Dios me dio a mí. Pero lo que Dios le dio a usted en forma personal es diferente. Yo estudio y soy el medio por el cual enseño en la congregación. Pero en su tiempo de intimidad con Dios, solamente usted va a poder saber lo que Dios tiene. Nadie más. ¿Por qué? Porque usted no va a venir a confesar pecado en público. ¿O sí? Usted no va a venir a llorar en público. ¿O sí? El tiempo de intimidad con Dios es personal. Entonces, leo otra vez el versículo. Jesús le dijo a sus aprendices: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, vivir en comunión conmigo, entonces niéguese. Esta palabra niéguese también la utiliza en el libro de los Hechos cuando dice: negaron al santo. Ahora, negar. Hay muchas veces que yo tengo que decir no. Y les doy un principio. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice:
absteneos de toda especie de mal. ¿Qué significa? Me abstengo de toda cosa que aparenta ser malo. Por ejemplo, tomar alcohol, tomar vino, ¿es pecado? No. Algunos se hicieron así, no es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Emborracharse? Entonces, si yo me pongo, que fulano es un pecador porque toma vino, en primer lugar me pongo en juez, cosa que no me corresponde. En segundo lugar, muchos fueron enseñados, incluyéndome, que tomar vino o cualquier cosa con alcohol era pecado, sacando principios de cualquier lado del Antiguo Testamento. Es cierto, no mires al vino cuando rojea y muchas otras cosas. Lo malo no os embriaguéis porque hay problema. Pero nada más, tengo que aprender a tener control. Ahora, yo personalmente no tomo una gota de alcohol. Considero que no la necesito. Y abstenerme de toda especie de mal, si a mí me gusta, le doy por haber nacido en Argentina, comer un asado sin vino es como comer un huevo sin sal, no tiene sabor. Entonces tenés que tomar vino, ¿verdad, Rebe? Y te lo sirven así. ¿Y qué le vas a decir? No, porque es pecado. Vas a ir a la cena del Señor en Argentina, ¿y qué te van a dar? Vino. Salvo que en la congregación haya una persona que haya sido adicto o alcohólico, entonces no se pone vino. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No, porque me abstengo por amor al hermano. Ahí el único versículo que me duele leerlo. Si para mi hermano comer carne le es ocasión de caer, no comeré carne jamás. No, hasta en el cielo va a haber vacas. Pero imagínense, absteneos de toda apariencia de mal. Si algo aparenta ser malo, no lo hagas. Pero ¿cómo hago para no hacerlo si me gusta? Me niego. ¿Cómo me niego? Como el Señor dijo, que sea tu voluntad. Pero tenés que ir a la cruz. Sí. Entonces, tomar la cruz. Una vez una señora me dijo que su cruz era su problema de salud. ¿De dónde sacan semejante barbaridad? Salvo que sean pentecostales, donde, con todo respeto, porque si acá hay mucho, viene a iglesias pentecostal, para un pentecostal la enfermedad, ¿qué es? Estás mal con Dios, te enfermaste. Lamentablemente enseñan eso, y cuando uno de los líderes se enferma, no lo dicen. Pero si la enfermedad fuera un castigo o pecado, Pablo pecó, por eso se murió enfermo. Tíquico murió, por eso se murió enfermo. No, la enfermedad es un regalo de Dios, que es parte del proceso que Dios tiene para formar mi vida. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. A nadie. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Renato. Y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, una enfermedad o un problema económico, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La enfermedad me lleva a buscar a Dios y darme cuenta que yo no puedo hacer nada, ni siquiera los médicos, porque cada vez batean más y el único que te puede dar la sanidad completa es el Señor, si quiere. Si quiere. Ahora, definitivamente hay enseñanzas que nosotros repetimos porque las repetimos, pero estar enfermo no es llevar la cruz. Llevar la cruz es identificarme con el Señor. Nosotros tenemos, el apóstol Pablo dice en Filipenses, tenemos el privilegio de creer en Él y padecer por Él. Yo me identifico con Cristo. En este momento, en la época que estamos viviendo, tengo que marcar la diferencia de quién soy, lo que creo y cómo vivo. Ahora, ojo con el legalismo. Marcar la diferencia no es despreciar a todo el mundo. Marcar la diferencia es decir, soy hombre, es mujer, varón y hembra nos hizo. Eso es marcar la diferencia. Sin pelearme con nadie, porque la persona que cree algo diferente, el único problema que tiene, pecado. Tengo que entender que cuando me identifico con el Señor, la gente no tiene que escuchar que soy cristiano, la gente tiene que ver que soy cristiano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchos hablan, gloria a Dios, gloria a esto, gloria a aquello, y hablan mucho de Dios, pero la gente no ve a Dios. El otro día, haciendo mi devocional,
justo me tocó el versículo que algunos no conocen a Dios por nosotros mismos, para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol. ¿Por qué? Y porque mis hechos empañan mis dichos. Hay algunos cristianos que dicen, yo no miro tele, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago. ¿Y por qué no lo haces? Todo me es lícito, no todo me conviene. Pero qué interesante, porque ¿qué está prohibido en la Biblia? No está nada prohibido. Pero no todo me conviene. Esa es la diferencia. ¿Puedo ir a mirar una película? Por supuesto, pero si la película tiene basura, no me conviene. No es que está prohibido, no me conviene. ¿Por qué? Porque voy a llenar mi mente y esas imágenes con basura me van a acompañar el resto de mi vida. Entonces tengo que aprender a vivir como Cristo quiere que viva, en la libertad de los hijos de Dios, haciendo lo que me conviene, no lo que me gusta. Ahora, tomar la cruz es interesante porque es la primera vez que el Señor declara aquí que se va a morir. ¿Se acuerdan el versículo que leímos? Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Era una necesidad. Si Jesús no iba, no sufría, no moría, no resucitaba, si Cristo no resucitó, ¿cómo es nuestra esperanza? Vana, nula, no tiene sentido nuestra esperanza. Jesús tenía que ir y vencer la muerte. Vamos a leer algunos versículos. San Juan 2:19, para que vean cómo el Señor iba anticipando. Ahora, hay una característica normal, lamentablemente. ¿Usted se acuerda todo lo que enseñamos acá en la iglesia? No. El Señor les estaba enseñando a los discípulos que era necesario que Él tenía que morir. ¿Y saben qué pasó? Nunca lo entendieron. Ellos esperaban un rey que venga a reinar. Capítulo 2, versículo 19, dice, y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. Mátenme si quieren, pero yo voy a resucitar. ¿Lo entendieron? Quedaron papando mosca ahí. ¿Qué está diciendo? No sé qué está diciendo. Capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, otra vez utiliza la palabra necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Señor muera y resucite para que usted y yo podamos tener vida eterna. Pero qué interesante, porque el Señor les está declarando su muerte, les está declarando su resurrección, les da indicios, pero no lo entienden. Marcos capítulo 8, versículo 32. Hay muchos más versículos que hablan de lo mismo. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué les decía? Que era necesario que se muera, que resucite. Esto les decía claramente. Usted puede leer todo el contexto de lo que estamos leyendo, pero en el mismo Marcos vuelve a decir, llamando a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, qué interesante es cómo somos los seres humanos, porque estaban con el Señor, pero no le creyeron. Lo que querían era un político, un rey. Nunca esperaban al Mesías y todavía lo están esperando. Por eso era necesario. Ahora, pensando otra vez en Pedro, todos nosotros buscamos consejos.
Y cuando nos pasa algo, buscamos una persona aparentemente espiritual. Yo empecé hablando de 3 tipos de personas. ¿Cuáles eran? El carnal que no entiende nada porque no es salvo. No, perdón, el natural, que no entiende nada porque no es salvo. El carnal. Bien. ¿El natural puede estar dentro de la congregación? Sí, pero no ser parte de la iglesia de Cristo. Y hasta puede dar buenos consejos. Y puede decir, esta es la forma de vivir, y tiene una lista de cosas. Qué interesante los que hacen lista de la forma como vivir, porque Dios no hizo una lista. Sin embargo, nosotros hemos sido formados en que el cristiano ahora tiene que hacer y hacer. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia del cristiano tiene que ser. Y lo que yo soy determina lo que hago. Eso es una consecuencia natural. ¿Y qué es lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer? Lo determina la Biblia en mi comunión con Dios. Ahora, ¿cuál fue el error de Pedro? ¿Qué piensan? Es mismo que el suyo y el mío. La mayoría de la gente quiere escapar del sufrimiento, quiere escapar de la muerte, ¿sí o no? Tiene 100 años, pero quiere 10 años más. ¿Para qué no cree? Ahora, qué incongruente querer vivir más de lo que Dios tiene establecido. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nada sucede sin que Dios lo tenga determinado. A la gente no le gusta cuando yo digo esto, pero todos nosotros tenemos fecha de vencimiento. Me acuerdo una vez, estaba en una iglesia y había un montón de personas mayores. Iba a decir viejito de 60, pero ya tengo 62. Había un montón de adultos mayores. Daniela, ¿de qué te reís, Daniela? Entonces dije, bueno, ahí estaba el cajón, y dije, ninguno de nosotros eligió nacer, tampoco elige morir, y señalé el cajón, y el próximo puede ser usted o usted. Y empezó a haber ataques de epilepsia de la gente. Yo lo dije así como uno dice cualquier cosa, pero la gente le tiene terror a la muerte. ¿Le tenés miedo? Dijiste amén. ¿Le tenés miedo a la muerte? El cristiano no muere. Si entendiéramos que el cristiano no muere, sino que va a la presencia de Dios, viviríamos diferentes. Lo que pasa es que hemos perdido el concepto de que somos ciudadanos del cielo y esperamos al Salvador. Ahora, qué interesante es ver que lo que le pasó a Pedro no suceda a nosotros. Queremos escapar del sufrimiento, escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque no utilizamos lo que tenemos, la mente de Cristo. Si pensamos en Pedro era de un carácter muy especial. En un momento después que le dice, mi vida pondré por ti, después niega al Señor. Y después que niega al Señor, Pedro estaba calentándose las manos ahí, negando al Señor. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Cuántas veces lo iba a negar? Cuando cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando estaba Pedro en el patio, de hecho tuvo que haber sido de confianza para llegar hasta ahí, pasa el Señor y lo mira. Y Pedro fue transformado. Me imagino la cara de Pedro cuando vio al Señor y el sentimiento de culpa. Me descubrieron, acá estoy. Pero después de eso Pedro fue transformado, se arrepintió. Y vemos a Pedro en el libro de los Hechos predicando como nunca, utilizando la mente de Cristo y la palabra de Dios. Y Pedro termina sus días, yo Pedro, anciano, participante de los padecimientos de Jesucristo, un hombre perfeccionado por Dios, un hombre, como dice el libro, cincelado por las manos del Maestro. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro entendió lo que era negarse y dijo, no yo, te toca, Señor. El yo tiene que estar fuera de la ecuación. O Cristo es todo o no es nada. En mi trabajo, en la escuela,
En donde sea, la gente tiene que ver que soy cristiano, no escuchar que soy cristiano. No es las cosas, no, yo no hago esto porque está prohibido. El otro día estaban haciendo una rifa y viene una señora y me dice, ¿usted no compra rifas porque es bautista? No, yo no compro rifas porque no me interesa, a mí me provee Dios. Le dije, pero te voy a dar el dinero porque sé para la causa que haces, pero no quiero el número. Y se lo di, ya está. Hacía una rifa de 1000 colones para... Yo creo que el cristiano no tiene que hacer rifas. Si es cristiano no necesita una rifa. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. Sería muy tonto pensar, voy a ver cómo me la rebusco haciendo una rifa. Pero no voy a decirle a una persona que no conoce al Señor, los cristianos no hacemos rifa porque creemos en la provisión de Dios y empiezo con el Jehová Jireh, que no tiene nada que ver. No, simplemente le dije, yo te voy a ayudar igual, toma, 1000 colones, no me des el número, no te preocupes. Y ya está, no me peleé con nadie. ¿Qué hice? Invertí 1000 colones en alguien que los necesitaba, punto, pero no peleé. Ahora, cuando pensamos en la cruz, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué más? Muerte, dolor, sacrificio. ¿Y en esos días qué era la cruz? Vergüenza. ¿Qué más? De este lado. A ver, la mamá de ese chiquito que lo calle un poco. Ahí está. De este lado, a ver. Castigo. ¿Qué más? El reo que era acusado y era condenado tenía que llevar su cruz. A veces era el patíbulo, el palo así, y lo llevaban, y a veces llevaba la cruz entera. Pero era señal de que había sido condenado. Era vergüenza. Los peores ladrones morían de esa manera. Los romanos no podían morir en una cruz, pero morían de esa manera. Lo que fue símbolo de vergüenza para nosotros es victoria, porque Jesús murió en la cruz, pero la tumba de Jesús está vacía porque Él bajó de la cruz y resucitó. Definitivamente, estando en la cruz, pasó lo peor. Ahora, pienso en todo lo que estaba pasando y quiero pensar en los discípulos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. La diferencia entre los discípulos y los cristianos. Entre el versículo 8 al 10. Perdón, Mateo, me equivoqué, es cuando ya lo busco, es cuando Jesús le dice, síganme. 4:18, ya lo encontré. Desde entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 de los hermanos. ¿A quién vio? A Simón llamado Pedro. ¿A quién más vio? Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante las redes y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Es lo que hacemos nosotros hoy. Por eso dije, hay cristianos que no son discípulos, y un verdadero discípulo tiene que ser cristiano. Fíjense, en el versículo 18, estaba Jesús y le dice, vengan en pos de mí. Pero estoy pescando, Señor, ¿no ves que este es mi sustento? No dijeron eso. Dejaron la red y le siguieron. Cuando pienso en lo que está haciendo, seguirle es imitarle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, 100% hombre, siguió el camino que su Padre había trazado. Pero dejaron aquí las redes, dejaron su seguridad económica.
Y no es que no van a trabajar, es que van a depender de Dios. Todos nosotros necesitamos trabajar y el trabajo no es malo. El trabajo fue hecho por Dios. ¿Qué está mal? Trabajar más de lo que necesitas. Una vez un amigo me dijo que necesitaba trabajar muchas horas por día. Y la verdad que sí, trabajaba 20 horas por día y dormía 4. Porque tenía que darle a sus hijos lo que él no tuvo. Mi amigo ya no está y sus hijos nunca tuvieron un padre. Tuvieron plata, pero nada más. Entonces, hay cosas que yo tengo que dejar para poder negarme. Dios me dio 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para distribuir como yo quiera, entre esos mi descanso. Pero los discípulos, a diferencia de muchos otros, dijeron: te seguimos, Señor. Fíjense en el 21, vio otros 2 hermanos en la barca que remendaban redes, los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. No estamos hablando de despreciar a los padres, ojo, los padres son para honrar. Pero hoy vemos un matrimonio de 3, y no es el señor el que está en el medio, es la suegra o el suegro. El matrimonio es de 2. Entonces, voy a cuidar a mi padre, voy a cuidar a mi madre, pero si estoy casado, mi prioridad y mi única prioridad es mi esposa. O, para las mujeres, el esposo. La única, no hay otra. ¿Por qué? Porque tengo que dejar las cosas en el orden que Dios lo estableció. Y Dios estableció la familia. ¿Dejaron a su padre? Sí. El apóstol Pablo en Corintios dice que tenemos que tener cuidado de las cosas del Señor, y habla de la diferencia entre solteros y casados, pero dejan su seguridad, dejaron los sentimientos, sí. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían ser pescadores de hombres, para involucrarse en el servicio. Yo no sé lo que Dios va a hacer con nuestra iglesia, pero sí sé que nosotros tenemos misioneros que apoyamos, pero ¿cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, porque yo ya salí, solo tengo que mantenerme, porque comenzar no quiere decir terminar, tengo que acabar la carrera? ¿Cuántos de ustedes van a servir al Señor a tiempo completo, dejando todo lo que tienen y dependiendo de Dios? No, pero ¿por qué no? Ahora, pensando en la diferencia en esto, veo que lamentablemente hay 2 formas. La primera, negarse a sí mismo. ¿Cuál es la otra? Vivir para mí mismo. Yo puedo tomar la Biblia, leer el versículo y decir: qué bueno, esto le toca a fulano, tiene que negarse más, y empiezo a leer y doy vuelta a la página y voy señalando. Pero, ¿me niego a mí mismo o vivo para mí mismo? Vivir para mí mismo es ser complaciente con lo que me gusta y no buscar la voluntad de Dios. Tomar la cruz o negar la cruz. Tomar la cruz es identidad. Negar la cruz es hipocresía. Y yo creo que tenemos que aprender a pensar de esa manera. Ahora, pensando en los discípulos y pensando en nosotros, ¿sigo a Cristo porque lo cantamos o sigo al mundo? La Biblia dice que no me conforme a este mundo, no tome la forma. Jesús oró por nosotros, nos dejó acá y dijo: Padre, son de este mundo, pero nada más. Entonces, guardar mi alma o perderla. ¿Cómo guardo mi alma? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esperar la recompensa y la gloria, porque todos nosotros un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir recompensa. ¿La espera? Yo sí. ¿O la quiere perder? Así que, pensando en esto,
Negarse a uno mismo no significa vivir mal, sino abstenerme de aquello que no necesito utilizando la mente de Cristo. Negarme a mí mismo quiere decir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Yo no voy a entregar mi vida para ser salvo, pero necesito entregar mi vida porque soy salvo, para que Él gobierne mi vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de conocerle, a fin de experimentar. ¿Qué voy a experimentar? El poder de su resurrección, pero ser parte de sus padecimientos. Pero utiliza la palabra conocerle. Todo lo tengo por basura para ser hallado en Él. El apóstol Pablo se estaba negando a sí mismo y poniendo a Dios en el lugar que tenía que estar. Y pensando en esto, creo que tenemos que terminar como el último domingo del año. Decir, bueno, este domingo ya pasó. El 31 no cambia nada. Cambia el calendario. Pero mi vida tiene que ser transformada por Dios. ¿Cómo? Identificándome con Cristo. Manteniendo intimidad. Interactuando con Él. ¿Oramos juntos? Señor, en esta mañana te doy gracias